vamos a estudiar a Hestia. Hestia, dentro de la mitología griega, es considerada hija del titán Cronos y de Rea. Por lo tanto, Hestia resulta siendo hermana de Zeus, de Hera, de Hades, de Poseidón y de Demeter. Hestia es considerada la diosa del fuego sagrado y diosa de los hogares. Y cuando nosotros vamos a estudiarla, la Hestia que aparece en la mitología griega también tiene su equivalente. Equivale en la mitología romana nada más ni nada menos que a Vesta. La Vesta romana es la Hestia propia de los griegos. Fue una diosa muy pretendida por su belleza, y sobre todo se la pretendían dos dioses muy importantes, que eran Apolo y Poseidón. Y Hestia, para evitar la guerra, porque eran dos dioses muy poderosos, para evitar la guerra entre los olímpicos, juró sobre la cabeza de Zeus que iba a permanecer siempre virgen, que no se iba a ir ni con Apolo ni se iba a entregar a Poseidón. Y esto evitó la primera disputa entre los olímpicos. Y para evitar que Apolo y Poseidón la siguieran buscando, fue cedida a Dionisio. Entonces, Hestia se casa con Dionisio. Hestia será denominada la diosa del hogar, la diosa de la arquitectura, la diosa de la cocina. Pero la imagen que prevalece de Hestia es la diosa del fuego. Era la diosa que se encargaba de dar el calor a los hogares. Y en la tradición de la mitología griega, Hestia aparece como una diosa pacífica. No olvidemos, era la primogénita. Era la primera hija entre Cronos y Rea. Y por lo tanto, también fue la primera diosa que fue devorada por Cronos al nacer. Y por lo tanto es la última en ser expulsada del cuerpo de su padre después de que Zeus hizo que Cronos bebiera la pócima para que pudieran sus hermanos salir a la vida. Hestia en la tradición aparece como una de las diosas más preferidas por parte de los griegos, y en los relatos Hestia siempre aparece como la diosa a la que primero se le presentan ofrendas en los banquetes.
era la diosa más homenajeada, era la diosa a la que más se le presentaban ofrendas. Es más, Hestia recibía más ofrendas que el mismísimo Zeus. Y normalmente a Hestia se le ofrecía como sacrificio animales. Y dentro de los animales, el preferido era la ternera, que debía tener menos de un año. Y debían tener menos de un año, aludiendo a la virginidad de Hestia. Hestia, como diosa del hogar, como diosa de la casa, apenas o casi nunca salía del Olimpo. Normalmente, y esa era como la única excepción, Hestia salía del Olimpo cuando tenía que atender asuntos en el oráculo de Delfos, donde iban los hombres para adivinar su futuro. Pero nuestra diosa nunca se inmiscuía, nunca se metía en las grandes disputas que existían entre los hombres y los dioses. Hestia siempre se presentaba al margen de estas disputas. Y, paradójicamente, como era una diosa del hogar, muy pocas veces vamos a encontrar nosotros de Hestia relatos que nos hablen de la vida y de los hechos de Hestia. A pesar de que Hestia, como tal, es una de las principales dioses de la mitología griega. Es una de las diosas más importantes, pero no existen relatos que justifiquen esta importancia. Cuando Dionisio es admitido entre los dioses del Olimpo, Hestia no tuvo ningún problema en ceder su puesto dentro de los olímpicos. No tuvo ningún problema de ceder su puesto dentro del consejo de los 12 dioses, mostrando de esta manera su carácter totalmente pacífico y desinteresado. Y es que en la medida en que Dionisio fortalecía su categoría de dios olímpico, Hestia, en lugar de pelear por su puesto ganado con anterioridad, Hestia se dedicó por completo al cuidado del fuego sagrado que se mantenía en el Olimpo. Según los himnos homéricos, según las narraciones de Homero, Hestia vivía en una mansión que se encontraba en la parte más alta del Olimpo.
Y Hestia, como ya lo habíamos dicho, siempre mantuvo un trato cordial con todos los dioses. Ya nos hemos dado cuenta, y ya lo vamos a ver adelante, que hay dioses que entre ellos no se la llevan nada bien. Hestia se la llevaba bien con todos los dioses. Tanto es así que Hestia siempre se mantuvo neutral en las diversas disputas que existían entre los dioses y que existían entre los dioses y los humanos. Vamos a estudiar a Demeter. Demeter es la hija, como ya la hemos visto, de Cronos y de Rea. Y es la diosa encargada de la fecundidad de la tierra y es la encargada de velar por las cosechas. Cuando nosotros hablamos de la Demeter griega, de la Demeter que se encuentra en los relatos propios de la mitología griega, encontramos que también tiene su equivalente. Y la Demeter griega equivale dentro de la mitología romana a Ceres. Entonces, la Ceres romana es la Demeter griega. Y normalmente se representaba a Demeter como una diosa que se encontraba sentada en un trono. Se la representa con una cantidad de atributos en las manos, con una larga túnica y con una mirada y una presencia severa, pero al mismo tiempo majestuosa. Los atributos que acompañan a Demeter son la espiga, la antorcha, la hoz, una diadema y un cetro. Y los animales que acompañan a Demeter, los animales que la representan también, son el caballo, la serpiente, el cerdo y la grulla. El principal mito de Demeter cuenta que un día Hades, quien era hermano de Demeter, se enamoró de Perséfone, que era hija de Demeter, y la raptó. Raptó a Perséfone. Zeus estaba totalmente enterado de esta situación y lo autorizó. Y una vez que Perséfone desaparece, pues Demeter, como buena madre, comienza a buscar a su hija. Y la comienza a buscar por toda la tierra, sin lograr un éxito. Hasta que un día el sol le dijo lo que había sucedido. Entonces Demeter, irritada, enojada por la traición de Zeus,
decidió abandonar el Olimpo. Decidió irse del Olimpo. Y como consecuencia de su salida del Olimpo, la Tierra dejó de dar frutos. Zeus, al ver la situación tan grave que generaba que la tierra no diera frutos, que no se tuviera que comer, pues tuvo que intervenir, tuvo que hablar con Demeter y tuvo que convencerla hasta que llegaron a un pacto, en donde Perséfone pasaría medio año con Hades, que ya se había convertido en su esposo, y pasaría medio año con Demeter, que era su madre. Y este mito fue utilizado por los griegos para explicar el ciclo de las estaciones. Y de una u otra forma también para explicar el clima. Y es que mientras Perséfone estaba con su madre, mientras ese medio año Perséfone estaba con su madre, pues su madre se llenaba de alegría. Y por lo tanto la tierra producía fruto. Pero cuando su hija se marcha, Demeter se entristece. Y entonces la tierra deja de dar fruto. En la tradición mitológica se cuenta que Demeter se unió amorosamente, tuvo relaciones afectivas con tres grandes dioses: con Zeus, con Poseidón y con Jasón. Y es que tras la victoria que tuvo Zeus sobre los gigantes, no sobre los titanes, sino sobre los gigantes, ya vamos a ver esa historia, Demeter se convertiría en su cuarta esposa. Y Demeter le dio una hija a Zeus, que fue Perséfone. Con Poseidón la historia es diferente, y es que, como ya lo habíamos visto, Demeter en un momento tiene que salir a buscar a Perséfone, que se había perdido. Y entonces ahí aprovecha Poseidón, que la amaba. Poseidón, al ver el desespero de Demeter por encontrar a Perséfone, aprovecha y comienza a perseguirla. Y en una de esas persecuciones, Demeter, para poder escapar de Poseidón, se convierte en una yegua. Pero Poseidón, que no es bobo, se da cuenta del engaño al que Demeter quería someterlo. Y entonces Poseidón, para engañarla, toma la forma de un caballo.
Y, obvio, se aparea con Demeter a la fuerza. Con Jasón, Demeter tuvo a Pluto, que es la riqueza. Y Pluto siempre fue representado como un joven que lleva el cuerno de la abundancia. Vamos a ver las principales características del dios Apolo. Como tal, Apolo es hijo de Zeus y de Leto, y tiene como hermana a la diosa Artemisa. Dentro de la tradición mitológica, Apolo es uno de los dioses más importantes dentro del Olimpo. Era uno de los dioses más importantes del panteón griego. Y era porque se lo consideraba el dios de la profecía, tal como lo demuestra el culto que recibió en Delfos, donde una pitonisa, donde una adivina pronunciaba sus oráculos. Es también conocido como el dios de la curación, como el dios de la música, el dios de la armonía, el dios de lo sublime. Y siempre se representa a Apolo en oposición a otro dios, que es Dionisio. Apolo, propio de la tradición mitológica griega, también tiene su equivalente en la tradición mitológica romana. Y es que el Apolo griego en la mitología romana también recibe el nombre de Apolo. Y Apolo, como tal, equivale en la tradición mitológica griega al dios de la belleza masculina. Como también es el dios de las artes. Encarna muy a menudo como atributos el sol y la luz, y es representado como uno de los hijos favoritos del gran Zeus. Siempre se lo presenta como un dios que es respetado y admirado no solo por los hombres, sino que también es admirado aún entre los dioses del Olimpo. Y es que, como tal, Apolo representa el ideal de hombre masculino. Es un dios encantador, es un dios fuerte, es un dios valiente y es un dios inteligente. Sus principales atributos
o sus principales rasgos son que es un dios que sostiene la lira, el arco, las flechas, y muchas veces también se lo representa con el sol. Y los animales que acompañan normalmente a Apolo son el lobo, el cisne y el halcón. El nacimiento de Apolo es bastante particular. Y es que Hera, que era la esposa oficial de Zeus, descubrió que Leto estaba embarazada de Zeus. Y entonces Hera montó en cólera. Y cuando se dio cuenta que Zeus iba a ser el padre del hijo de Leto, prohibió que Leto diera a luz en tierra firme. Entonces, Leto tuvo que salir de tierra firme y encontró una isla flotante, que es la isla de Delos, que no era continente y no era una isla fija. Y ahí en Delos, Leto dio a luz a Apolo. Y esta isla tiene una característica bien interesante, y es que se encontraba rodeada de cisnes. Una de las historias que más se recuerda de Apolo es el enfrentamiento que tuvo con Pitón. Pitón era una terrible serpiente. De ahí que hoy se le sigue dando el nombre de pitones a unas serpientes. Y esta serpiente vivía cerca de Delfos y tenía aterrorizada tanto a los hombres como al ganado. Estaban aterrorizados. Hasta que un día Apolo la mató debido a que se dedicó a perseguir e intentar matar a su madre, a Leto. Y entonces Apolo sale en la defensa de su madre y mata a Perséfone. Y en ese sentido impide la venganza de Hera sobre Leto. Vamos a continuar nuestro estudio de los dioses griegos, dando algunas características de la diosa Artemisa. Cuando nosotros hablamos de la Artemisa dentro de la tradición griega, vamos a ver que su equivalente en la tradición romana, en la mitología romana, es la diosa Diana. Como ya lo hemos visto, Artemisa es hija de Leto y de Zeus, y por lo tanto es hermana del dios Apolo. Y la diosa Artemisa se presenta como la diosa protectora de las vírgenes.
Además, es la diosa de la casa, es la diosa de la castidad y es la diosa de la luna. Y normalmente en la tradición se la representa con las características, con los rasgos de una cazadora muy joven, como lo vimos en la foto inicial. Es una cazadora joven que normalmente va acompañada de un perro o de una cierva. Y su vestido es una especie de chitón dórico, como el que vimos en la imagen inicial. Solo va hasta las rodillas y sus pliegues se recogen por debajo del pecho. Artemisa nació en la isla de Delos, junto con su hermano gemelo, que es Apolo. Pero como ella nació primero, fue quien ayudó a que Apolo pudiera nacer. Artemisa es la primogénita. Y como ayudó a Apolo a nacer, también se la considera la patrona de los partos. Y es que Artemisa y la vida de Artemisa está íntimamente ligada a los mitos que se refieren a Apolo. Artemisa tomó parte en el combate contra los gigantes, la gigantomaquia. Y cuenta la narración que ella por sí sola derribó al gigante Gratión, aunque en otras tradiciones se dice que fue con la ayuda de Heracles. También derrotó a otros dos monstruos, que son los Aloadas y al búfago, que era un devorador de bueyes. A ellos los derrotó en Arcadia. Dentro de este estudio que estamos haciendo de los dioses olímpicos, vamos a referirnos al dios Dionisio. Como tal, cuando nosotros hablamos de Dionisio, estamos hablando del dios de la vegetación y el dios de las flores, pero sobre todo en la tradición se lo ha considerado el dios del vino. Esa es la característica fundamental de Dionisio. Otra de las características fundamentales es que Dionisio infunde a sus seguidores, que son dos, los sátiros y las ninfas, infunde sobre los sátiros y las ninfas una especie de locura que les proporciona una fuerza extraordinaria. Cuando nosotros hablamos de Dionisio, la tradición se ha encargado de presentárnoslo desde tres perspectivas. Es el dios de la locura, es el dios de la fiesta
y es el dios del desorden. Y cuenta la tradición que Dionisio muere en los inviernos para renacer en la primavera. Cuando nosotros estamos hablando de Dionisio en la tradición mitológica griega, encontramos que también tiene un equivalente en la tradición mitológica romana. Y es que Dionisio griego es igual que el Baco de los romanos. Cuenta la tradición que Dionisio es hijo de Zeus y de la mortal Semele. Y es que Zeus se encaprichó con Semele y Zeus bajó a la tierra disfrazado de humano, pero Semele, al ver a Zeus, lo rechazó. Entonces Zeus tuvo que decirle quién era, y ahí, cuando se enteró que era el gobernante supremo del universo, Semele accedió a ofrecerle sus encantos. Zeus estaba locamente enamorado de Semele y accedió para que Semele se quedara con él a concederle cualquier deseo. Era que ya se había enterado de la aventura de Zeus con Semele. Celosa, elaboró un plan para deshacerse de ella y se le aparece a Semele y le dijo que el hombre que la pretendía no era Zeus. Entonces Semele, totalmente recelosa y totalmente desconfiada de Zeus, le exige a Zeus, ¿sí?, que se manifestara en su máximo esplendor. Y como Zeus le había prometido que cumpliría cualquier deseo, así lo hizo. Y al contemplar Semele todo el poder de Zeus, cayó fulminada y murió. Entonces se cuenta que Zeus toma al hijo que aún no había nacido, o sea, toma a Dionisio y lo llevó en su muslo hasta su nacimiento. Y una vez que nace, Zeus lo entrega a las musas para que lo cuiden. Y con el tiempo, Dionisio, cuando ya es grande, baja al Hades para rescatar a su madre.